Listo. Hola, yo soy Felipe Daniel Ruanova Zárate, residente de Tijuana, Baja California, por más de 50 años. Estoy haciendo este video a solicitud de mi hermano de lucha, Polo Bejarano, amigo mío, dirigente líder de las autodefensas, que ha emprendido muchas luchas para defender a la gente desposeída en Tijuana. En este caso vamos a hablar de las violaciones que impiden que Jaime Bonilla Valdés ocupe un cargo público. Desde hace ya varios años, no muchos, 6 años, este tipo engañó a Andrés Manuel López Obrador. Le hizo pensar que era mexicano cuando era un ciudadano estadounidense. Le hizo pensar que vivía en Tijuana cuando ya tiene más de 30 años que vive en Chula Vista, condado de San Diego. Le hizo pensar muchas cosas, que era ingeniero, cuando difícilmente no puede probar ni siquiera que haya terminado la escuela preparatoria. Le hizo pensar, y de ahí viene la deducción de una súbita amistad, que el tipo era honorable cuando se trata de un pillo redomado de tipo esférico, es decir, por todos lados es un tipo deshonesto. Le hizo pensar que era un hombre muy clasificado para manejar asuntos del béisbol. Y efectivamente lo fue. Bonilla, con dinero del narco, lo dicen, compró el equipo de los Potros, pero se dedicó a sobornar a sus propios trabajadores, peloteros, para que perdieran. Y Mario Hernández y el señor Ley, dueños de las Águilas de Mexicali, obtuvieron las declaraciones de varios peloteros y Bonilla fue expulsado de por vida, para no volver a pararse en un estadio de béisbol en México. Sí es cierto que tiene un palco en el estadio de los Padres, en Petco, y al que ha llevado a López Obrador varias veces. Pero en México no se puede parar en una cancha, en un estadio de béisbol. El problema con Bonilla es que es un hombre muy falso, que ha hecho de la mentira, de la simulación, un arte y su profesión. Bonilla se emigró a los Estados Unidos hace 30 años y hace 20, cuando menos, adquirió la ciudadanía norteamericana. Posteriormente, al adquirir la ciudadanía norteamericana, y lo dice categóricamente el artículo 32 de la Constitución mexicana, dice que se podrá... Bonilla nació en Tijuana y tiene la nacionalidad mexicana, pero al tener la ciudadanía norteamericana, aquí es donde se ve impedido por el artículo 32, párrafo segundo, que dice textualmente, dice, el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran
otra nacionalidad. Ahí es donde Bonilla, al adquirir la ciudadanía norteamericana, perdió esa calidad y por consecuencia no podía haber sido diputado plurinominal en el 2012, ni podría haber sido dirigente de un partido político en México que maneja recursos públicos en el 2016, y tampoco podía ser candidato a senador en el 2018, y menos podría ser funcionario público de la federación como ahora es delegado Tutti Frutti aquí en Baja California, precisamente porque no tiene esa calidad que perdió cuando adquirió esa ciudadanía. Pero eso no es todo. Bonilla perdió también la ciudadanía mexicana. Lo dice el artículo 37, fracción C, cuando a la letra se lee: la ciudadanía mexicana se pierde por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin el permiso del Ejecutivo Federal. Entonces, a partir aproximadamente del año 2000, Bonilla se sometió, de 1999, Bonilla participó como candidato para ocupar un cargo público en un consejo de directores del Otay Water District del gobierno del condado de San Diego. Ese es un gobierno extranjero. Es un cargo que se adquiere por medio del voto popular. Y entonces aquí tenemos el registro de Bonilla para votar. Este registro fue producido en el año 2011, en octubre del 13 2011. Y dice: registro para votar de Jaime Bonilla, quien en el párrafo de la izquierda se declara como gringo. Es decir, él confiesa y jura: I am a U.S. citizen. Y en el mismo documento se acepta como miembro del Republican Party, del Partido Republicano. Y aquí jura obedecer la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y también la Constitución del Estado de California. Es decir, es un gringo oficialmente hablando. En el 2011. En el 2012, a unos días de aceptar la candidatura plurinominal del Partido del Trabajo, obviamente impulsado por López Obrador, el tipo todavía trabajaba en el Otay Water District. Y aquí hay una reunión en la cual el tipo dice, en febrero 21 de 2012, que ya estaba solicitando su renuncia como presidente de este organismo, que este es el organismo que maneja el agua en San Diego. Uno de los tantos organismos, porque hay varios que hacen lo mismo. Entonces, si alguien le pregunta a Bonilla si este tipo es gringo, él dice que él renunció, que él solicitó la renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México de su ciudadanía norteamericana, lo cual es una patraña muy cursi y falsa además, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no tramita renuncia de los norteamericanos a su ciudadanía, porque lo mismo hubiera sido que le entregara en la Secretaría de Relaciones Exteriores su renuncia, o en el McDonald's o en el Kentucky Fried Chicken. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no tramita renuncias de los ciudadanos que tengan otra nacionalidad para que la Secretaría les ande haciendo de los trámites de renuncia. Las renuncias en Estados Unidos se hacen
mediante un método un poco complicado, porque es una nación que tiene aproximadamente 70 millones de solicitantes para ser ciudadanos norteamericanos. Entonces hay muy poquitos que se atreven a ir a renunciar. Y cuando van a renunciar, tienen que llenar un formato y pagar $485 para que se haga una indagatoria. Esta indagatoria es para precisamente determinar si los tipos estos que quieren renunciar le deben impuestos al gobierno norteamericano, al Internal Revenue Services, que es una cosa parecida al SAT mexicano. Entonces, Bonilla nunca hizo ese trámite. Bonilla no puede mostrar una renuncia al gobierno de Estados Unidos que la expide precisamente la Secretaría de Estado y no la puede renunciar porque siguió siendo norteamericano. Tan que siguió siendo norteamericano que recientemente aparece en una página que se llama topsecret.org. Aparece que el tipo donó $200 millones como miembro del Partido Republicano a la campaña de Trump. Donó $2,000 a la campaña del diputado racista Duncan Hunter, aquí de San Diego, republicano por supuesto. Donó $1,000 a la campaña al Partido Republicano. Estos donativos se hicieron recientemente, o sea, después del 2012, de cuando dice que renunció. El donativo a Trump fue en el 2016. Entonces, igual el de Duncan Hunter, igual el del partido. Entonces, esto aquí en México no es un delito. Pero sí es un delito que un extranjero en Estados Unidos haga una aportación a una campaña de un político norteamericano, sea del partido que sea. Es decir, a Bonilla, si le detectan que en el 2012 se ostentaba como mexicano, los gringos lo van a meter a la cárcel, indiscutiblemente, por andar dándole donativos a Duncan Hunter, a Trump. Entonces hay que avisarle a Robert Mueller, el fiscal especial, de que pillo es mexicano, dice que es mexicano, tiene acta de nacimiento mexicana, se registró para votar por primera vez en su vida, precisamente en el 2012, en enero de 2012, a los 56 años de edad, se registró por primera vez en el IFE, que ahora ya CINE, y adquirió su credencial electoral en esas fechas. Además de todo esto, hay un factor muy importante que las autoridades electorales han sido omisas o que este cuate los ha corrompido. Es un tipo que para ser candidato a diputado tenía que haber tenido 6 meses antes de la elección una residencia efectiva en Tijuana o en México. Para ser candidato a senador tenía que haber tenido una residencia efectiva de 6 meses antes del primer domingo de julio del 18. Y para ser candidato a gobernador, porque ahora resulta que es el candidato de unidad del partido propiedad del señor presidente, partido Movimiento de Regeneración Nacional, alias Morena, en atención a la Virgen Morena de Guadalupe. Este cuate se registra para candidato a gobernador cuando obligatoriamente, según la Constitución, el artículo 41 de la Constitución de Baja California, le dice que tiene que tener
15 años de residencia efectiva. 15 años de residencia efectiva. No quiere decir, residencia efectiva no quiere decir que el señor tenga una casa aquí, no. Que tiene que tener 15 años de residencia efectiva donde un inmueble, lo puede rentar incluso, pero que debe de vivir ahí debe de dormir, ahí debe de amanecer, ahí debe de ir a acostarse durante 15 años antes del día de la elección. Bonilla no puede probar haber dormido una sola noche en los últimos 30 años aquí en Tijuana. Entonces, hay muchos otros factores que prueban que este cuate está totalmente descalificado. Estuvo preso por fraude en la penitenciaría de la Mesa hace muchos años. Ahí está la ficha que lo señala. Y otras muchas leperadas a las que se ha dedicado. Y yo hago este video precisamente porque me lo pide mi hermano Polo y lo pongo a disposición de él para que lo use con quien guste. Yo tengo los documentos, él ya los tiene. Hemos presentado muchas denuncias en contra de Bonilla. Digo, no muchas denuncias, un par de denuncias, pero las hemos presentado en la Procuraduría General de la República, en la gente del Ministerio Público Federal, a la Secretaria de Gobernación, al delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Baja California, a la gente del Ministerio Público del Fuero Común en Baja California, al presidente del Instituto Estatal Electoral en Baja California, al director general de gobierno del Ayuntamiento Municipal de Tijuana, para que no le extiendan un certificado de una constancia de residencia, porque no lo puede probar. Puede probar que tiene inmuebles y que paga la luz de los inmuebles, etc. Pero que no puede probar el tipo que en esos inmuebles que paga la luz, que son negocios, radiodifusora, televisor, etc., no puede probar que tenga un catre ahí en el que pueda dormir. Y también lo hemos hecho ver en el registro público, en el registro civil del Ayuntamiento de Tijuana. Es decir, hay muchos documentos fehacientes, oficiales, contundentes, que prueban que Bonilla es un pillo, que prueban que Bonilla es un gringo y que prueban que Bonilla tiene al menos 6 años engañando a Andrés Manuel López Obrador. Que estén bien. Gracias.